con nuestro tema, entendiendo que, primero agradeciendo a la gente que se está uniendo a nuestro Zoom, a nuestro live y de alguna manera retrotrayendo un poco lo que habíamos hablado en nuestra reunión anterior, que tenía que ver con liderando. Y en algún momento alguien me preguntó que por qué liderando y aprendiendo. Y parte de lo que comenté es que son dos actividades cruciales en la vida de cualquier ser humano. Si no lideras, tu vida te la termina liderando otro. Si tú no eres el chofer, el conductor de tu carro, que es el proyecto de vida, pues simplemente vas a dejar que otros manejen tu vida. Llámese tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, etcétera. Esa es una de las cosas más significativas que se encuentra uno en este mundo, que tiene que ver con perder el control, perder el ritmo, la velocidad y la dirección de tu vida. Y lo veo permanentemente. Lo veo en gente adulta, en gente muy, muy preparada, en PhDs que terminan en la vivienda, en el lugar equivocado, todo por cuenta de que están secuestrados, distraídos en otras historias distintas. Y eso es importante controlarlo y estar muy conscientes, porque si no, terminas viviendo la vida de otro, la vida que otro quiso que tú vivieras, y pierdes el sentido y el propósito individual, que es inalienable y no delegable. Eso por una parte, entonces. Y lo habíamos visto en la reunión anterior, que el liderazgo era fundamental. Y hablamos en liderazgo de 5 elementos que eran claves dentro del liderazgo. Puede haber muchos más, pero me concentro en los que compartimos ese día, que tenía que ver básicamente con tener una visión clara. Es decir, cuál es el destino que pretendes dar a tu vida, hacia dónde, cuáles son los puntos de llegada, cuáles son los puntos donde tú quieres estar liderando y orientando tu vida, y la de la gente a la que amas también, porque es que tu responsabilidad como padre, como madre, como persona de autoridad es también guiar, es también orientar, ¿sí? Siempre sobre la base del respeto. Entonces, tener esa visión clara era fundamental. Segundo elemento que habíamos dicho para esa oportunidad era que la inspiración era clave. Dentro de todos los procesos, ¿cómo inspiras tú para que te sigan en esa visión? ¿Cómo dejas que otros te inspiren también? Porque este es un juego de doble vía. Este es un juego donde tú inspiras, pero también hay otros que te inspiran. ¿Qué personas delinearon y definieron y impactaron tu vida? Y ese punto es bien importante. Entonces, ese sería un segundo elemento para el liderazgo, que es la inspiración. El tercero sería toma de decisiones. Y hay gente que a edad adulta todavía no ha aprendido a tomar decisiones, que se equivoca permanentemente en cosas importantes y en cosas no importantes. Decide mal en las relaciones, decide mal en el trabajo que escogen, deciden mal en las inversiones que hacen, deciden mal en distintos aspectos, y después se preguntan que por qué, y no revisan cuáles son los procesos que han fallado. Entonces, mi invitación es: verifica muy bien cómo haces la toma de decisiones, de qué forma analizas las situaciones y cómo construyes esa toma de decisiones que de alguna forma determinará tu destino. En quinto lugar, pero no menos importante, la delegación. Y aquí también encuentro, yo que estoy en contacto con muchos líderes empresariales y con gente importante, que no saben de qué manera delegar bien, o porque carecen de confianza, porque no delegan esa responsabilidad y porque no creen en otros, sino únicamente en ellos. Y eso produce infinita cantidad de problemas en las sucesiones de poder en los distintos cargos. Llámese cargos políticos, cargos empresariales, cargos organizacionales, incluso en las familias, en que la gente en un momento determinado
no sabe planear bien las sucesiones. Y en las organizaciones sí que es absolutamente común eso. Es decir, el gran patriarca que fundó un negocio no es capaz de delegar a su hijo o a su nieto esa cuestión. Bueno, un ejemplo de eso es lo que ha pasado en la corona británica entre Isabel II y Carlos III. Todas esas rencillas, esos distanciamientos que hubo entre madre e hijo, eh, de alguna forma también afectaron ese proceso de sucesión. Entonces, eh, ese punto es absolutamente clave. Recordemos, por favor, estar muy pendientes de nuestros micrófonos, especialmente cuando vamos ingresando, para que no se generen como interferencias en la comunicación. Muchísimas gracias. Perfecto, Lady. Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de lo que implica las sucesiones. La vida es muy corta y la gente piensa que va a vivir 200 y 300 años, y así no es. El proceso de gobernar es un proceso muy cortico. Bueno, pasa también en los gobiernos latinoamericanos, que la mayoría son un caos, porque no hay una transición adecuada de gobierno a gobierno. Incluso muchos terminan en la cárcel por fraude. Sí, esa es la triste realidad, pero así es. Entonces, en todo este proceso de liderazgo encontramos todas esas circunstancias. Eh, Hoy lo que quiero compartirles es el tema del aprendizaje, que es otro elemento que es perfectamente fundamental. Y cuando estamos hablando de aprendizaje, quiero también que enlacemos el desaprendizaje, porque el aprendizaje no es lo único importante. Tan importante como aprender es desaprender. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida te enseñas o te enseñan o te programan para cosas que en general dejan de tener vigencia muy rápidamente en tu vida. De tal forma que hay que estar podándose, como se hace para que una mata reverdezca, para que una mata renazca, vas a tener que estar mirando qué cosas tienes que desaprender, qué cosas tienes que eliminar, qué cosas tienes que evitar. Cuando estamos en 31 de diciembre y estamos en la fuente de deseos y de pedirle al de arriba, al creador, que nos dé X, Y, Z cosas, casi siempre se nos olvida qué es lo que tenemos que eliminar. Es tan importante como pedir. Entonces, pidamos también qué cosas son susceptibles de ser eliminadas, que nos permitan a nosotros volar con mayor libertad, con menos limitación y con menos bloqueos. Entonces, eso lo vemos incluso en la ciencia, como del paradigma de Newton, del movimiento uniforme, etcétera, vino el de la física cuántica de Einstein. Pero son 300 años de equivocaciones en la ciencia, apostándole a un tema que realmente, pues, no era lo correcto ni la verdad. Igual con el tema geocéntrico, por ejemplo. Antes de Galileo Galilei, durante siglos, los habitantes de la Tierra pensaron que la Tierra era el centro del sistema solar. Y Galileo se le ocurrió decir que era el Sol y casi lo queman. Y encontramos muchas brutalidades en ese sentido en la ciencia, en la religión, etcétera, etcétera. En distintos escenarios encontramos que hay paradigmas equivocados. Por eso es tan importante desaprender. Y eso es parte de lo que nosotros como especie tenemos que aprender a hacer. Mucho más en entornos como estos que son complejos, ambiguos, inciertos y volátiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en todo este proceso de aprendizaje, me remito a dos conversaciones que tuve incluso hoy en la mañana, que de golpe pueden ayudar a que ustedes entiendan un poco la importancia de este tema del aprender. Hablando con una consultante a la que le vamos a decir L, me dice que tiene inconvenientes grandísimos con su pareja, y esta es una chica médica de 27 años que vive con su compañero, y pues ha tenido un desatine, un conflicto que no ha sabido manejar muy bien, y eso los tiene pues al borde de la separación. Entonces, está en la tendencia de no conversar
cuando lo importante es conversar. Pero cuando más es importante conversar es cuando estamos en conflicto. Y cuando estamos en conflicto es cuando estamos con la ira alborotada, cuando estamos con las emociones alteradas y cuando menos somos inteligentes. De tal forma que nos volvemos o perseguidores y agresivos o nos volvemos huidizos, evasivos. Y eso es parte de lo que se configura en esta pareja que les comento. De tal forma que empezamos a construir un modelo donde ella pueda edificar un discurso que le permita abordar el tema con tranquilidad. Y desde ahí comienza a navegar en un terreno y en un ambiente donde ella puede mejorar y progresar, que es lo que ella quiere. Ella lo que quiere no es que la relación se dañe, pero en las conversaciones entramos en las trampas que destruyen las relaciones, de tal manera que eso es lo que hay que entrar a evitar. Vamos a considerar entonces cuáles serían unos factores que son esenciales desde mi punto de vista en estos procesos de aprendizaje. Uno de los primeros sería la curiosidad. La curiosidad incluso es el insumo, el input que usan los niños para desarrollar, para aprender. Si tú comienzas a mirar a un niño, para un niño a los 4 meses voltearse es un lío. Gatear, otro lío. Pararse, ponerse de pie, otro lío. Caminar, ni se diga. Correr, peor. Entonces, lo que quiero es que nos demos cuenta cómo aspectos que consideramos normales nosotros como adultos son todo un proceso que hay que hacerlo adecuadamente. Y saltarse cada una de esas instancias en los procesos físicos y conductuales produce gran cantidad de problemas futuros, de tal manera que esa curiosidad, esas ganas de movernos, de alcanzar el objeto que está lejos de nosotros, es lo que hace que el niño haga todas estas cosas que acabo de decir. El bebé siente la necesidad de voltearse, siente la necesidad de gatear, siente la necesidad de estar de pie para poder dominar mejor y siente la necesidad después de caminar. Pero en todo esto es la curiosidad la que motiva, es la curiosidad que tiene que ver con la apertura y la exploración que nosotros como seres humanos estamos siempre con el ánimo de explorar, de aventurarnos. ¿En qué? En mayores conocimientos, en tener mayor comprensión. Otro elemento fundamental que considero en este tema del aprendizaje es la escucha activa. Tú no vas a poder aprender si estás hablando a toda hora. El acto más importante que tiene un chico, tanto en su casa, cuando están en la mesa con su familia, desayunando, almorzando, comiendo, o en el trabajo de clase, aprendiendo, es escuchar. Y esa escucha, en general, los niños la comienzan a desarrollar muy bien, pero nosotros como adultos y como adolescentes empezamos a tener problemas. Tendemos a no oír, a no escuchar, a no estar poniendo atención plena, porque siempre en las discusiones estamos viendo a ver de qué manera yo le respondo al otro para defenderme, para protegerme, para dominarlo, para ser el que tiene la razón, etcétera. No sabemos escuchar bien, no sabemos tener escucha activa. Y ese es uno de los elementos que van a ser centrales para que aprendas. Veo déficit inmenso de este tipo de habilidad y de práctica en organizaciones, entre vicepresidentes, entre gente muy importante. Y bueno, no es necesario buscar mucho en las empresas ni en las familias, sino mirar un poco los debates en televisión de los políticos, para que te des cuenta la gritería, de qué forma unos tapan a otros y nadie se escucha. Porque lo importante es alzar la voz. Y mientras alzamos la voz, estamos de alguna forma mostrando la pobreza de argumentos y tratando de mostrar también de que a punta de ruido vamos a tapar lo que el otro tiene que decir. Entonces, ojo con la escucha activa, bien importante, que tiene que ver muchísimo también con no interrumpir y no juzgar, para que lo tengamos ahí muy presente. Otro factor que sería bien clave es aprender de los errores. Y el no aprender de los errores es una falla fatal en teorías del liderazgo. Aquí estoy hablando de lo que de alguna forma comparto con presidentes, CEOs y gente muy importante a nivel
multinacional, por no hablar de padres de familia, etcétera. Es decir, el no aprender de errores es un acto gravísimo que nos induce a lo que decía Einstein. Si sigues produciendo los mismos procesos, los mismos pensamientos, las mismas emociones, vas a producir los mismos resultados. Tienes que salirte del bucle que te permite pensar, emocionarte o sentir para tomar decisiones distintas desde un estado distinto al que se crearon los problemas para encontrar las soluciones. Y ese punto es fundamental. Entonces, ahí tendremos que tener la capacidad reflexiva que te permita identificar cuáles son las mejoras y adquirir habilidades nuevas para poder ser más sabios y poder navegar en la turbulencia de la confusión y del error. Otro factor fundamental sería la mentalidad de crecimiento. Y eso sí tiene que ver mucho con esa capacidad y esas ganas permanentes de estar mejorando, de estar sintiendo la necesidad de que mejoren tus competencias. ¿A punta de qué? De dos elementos que son claves, que son el esfuerzo y la práctica. Y a veces no tenemos tiempo porque estamos tan distraídos en tantas cosas que no tenemos tiempo ni para esforzarnos, ni para recordar lo que aprendimos, ni para practicarlo. De tal forma que es muy factible que si no miras las grabaciones que van a estar posteadas, estas grabaciones de esta conversación estarán posteadas en nuestro sitio web que es We2Coach, donde tú es número 2, we2coach.com. Y ahí las podrás ver, de tal forma que consulta para que puedas recrear, para que puedas recordar. Aquello que no recuerdas, no lo practicas, no lo puedes usar. Y esa es una parte fundamental en el aprendizaje. Poder usar lo que has aprendido, poder aplicarlo, porque es a partir de ahí donde creas. Otro elemento fundamental sería el que acabo de mencionar, que tiene que ver con práctica. Y la práctica se da con la repetición. ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces lo pones en uso para tu beneficio y el de la gente a la que amas? Es decir, algo que aprendes tú, me explico, voy a un curso sobre nutrición, me dicen que hay que comer X, Y, Z, y yo no practico eso, entonces ¿para qué fui al curso? Todo lo que a nivel intelectual y cognitivamente estoy accediendo, lo pierdo por falta de práctica, de usarlo. De tal forma que hay una ruptura que se denomina desde el punto de vista de la psicología en algo que se llama disonancia cognitiva, que tiene que ver con que lo que sé no lo aplico. Es decir, no hago nada con lo que sé, de tal forma que eso produce problemas dramáticos en términos de la sabiduría y, y rupturas en términos de que lo cognitivo no va alineado con lo conductual. Las dos cosas tienen que ir ligadas y esa es una de las cosas que son fundamentales en este proceso de aprendizaje. El aprendizaje continuo. Pensamos que la única vez que aprendimos es cuando estamos en un aula de clases, llámese primaria, bachillerato, universidad. Resulta que el aprendizaje está permanentemente en todas partes donde estamos. Está en todos aquellos sitios donde permanentemente estamos nosotros revisándonos, experimentando, actuando. Es decir, uno no aprende únicamente de los libros, uno aprende de las experiencias que se desarrollan en conjunción con otros. De tal forma que usualmente uno de los ejercicios más claros que se hacen son de qué manera, a partir de algo que hiciste, haciendo una reflexión, ¿qué aprendiste? Y esto es muy usado por los japoneses. En los procesos de mejora continua, cuando comienzan a analizar un error desde distintos ángulos, es qué aprendimos de ese error para no volverlo a cometer. Porque si no, estás condenado a cometer y a repetir el error. Y eso no es sano ni para ti ni para los que te rodean. Entonces, ¿de qué forma tenemos ese aprendizaje continuo que nos permite estar reflexionando permanentemente? La autodisciplina. Es decir, tú no puedes someter únicamente a que alguien te esté diciendo X, Y, Z consejos
o un profesor o un mentor permanentemente, sino que vas a tener que aprender también por cuenta propia. ¿Qué aprendiste hoy porque se te ocurrió? Porque tuviste la curiosidad de hacerlo, porque tuviste la necesidad de hacerlo. ¿Y ahí cómo te calificarías? Asimismo, para los distintos factores que he venido mencionando. En autodisciplina, ¿cómo estás? De 1 a 10, ¿cómo te calificas? Sería importante hacer esa reflexión. De igual forma, por ejemplo, la adaptabilidad. Una de las cosas más importantes que tenemos en un entorno que es perfectamente cambiante, nos cambia el jefe, muchas veces nos cambia la pareja, muchas veces nos cambian los amigos, muchas veces nos cambian los trabajos y nosotros seguimos con la misma receta que traemos de la relación anterior, bien sea de trabajo, bien sea afectiva y lo que sea. ¿Y de qué forma te adaptas tú? ¿Y de qué forma usas instrumentos y herramientas nuevas de todos los aprendizajes que has traído? ¿De qué forma te renuevas? ¿De qué forma te restauras? Porque es fundamental. Nos mantenemos jugando y jugando, jugando un partido y resulta que casi nunca vemos los espacios para poder entrenarnos en ese partido. Y la vida es un partido, un partido. Es un juego en donde nos estamos jugando cosas bien importantes, pero se nos olvida la capacidad de entrenarnos. Otro elemento que es fundamental, no somos sistemas cerrados, somos sistemas abiertos. Es decir, si nosotros estamos haciendo consultoría a una persona a través de un coach, un coaching ejecutivo o a través de una consultoría de habilidades con un gerente, ten la seguridad que en ese escenario de crecimiento van a aparecer problemas que tienen que ver entre el gerente al que estás dándole la consultoría y su relación o con sus subordinados o con su grupo de interés o con sus colegas o con su familia o con su pareja, etcétera. De tal forma que siempre, tarde o temprano, vamos a estar lidiando con equipos. Los individuos solos no existen, siempre están en función de alguien más. Y es ahí donde estamos nosotros fortaleciendo y acompañando a este grupo de personas a las que honramos con nuestro servicio. De tal manera que ese aspecto que tiene que ver con la adaptación a nuevas posibilidades, esa retroalimentación que damos, es lo que hace que esa persona comience a contar con mayores habilidades, con mayores herramientas e instrumentos que le permitan navegar las aguas turbulentas de los desafíos y de los retos que se aparecen en el camino. Entonces, ojo con esa palabra que es adaptabilidad. ¿Cómo te adaptas a esos cambios? ¿Cómo te adaptas a una vida? ¿Cómo te adaptaste a la pandemia? ¿Cómo te adaptas a una pérdida? A una pérdida de trabajo, a una pérdida de una relación, una pérdida de un ser querido. ¿Cómo te adaptas? Y eso es parte de los procesos de resiliencia y de antifragilidad que son fundamentales para ser más sabios, más versátiles y mucho más oportunos en una cantidad de cosas que a algunas personas les toman años en recuperarse. ¿Cómo les parecen todas estas cosas que hemos compartido? Quisiera escuchar algunos comentarios. No sé si tenemos en el chat posibilidad de ver si hay alguien que quiere participar a través del chat o si alguien quiere tener la posibilidad de entrar en un proceso de conversación que nos permita dilucidar cualquier inquietud. ¿Alguien quiere? Estamos observando en el chat y no, pues hasta el momento hemos estado ahí compartiendo un poco las ideas que nos has entregado el día de hoy para que se genere ahí como la recordación, pero hasta el momento no hay alguna pregunta o apreciación por parte de quienes nos acompañan. Pero nada, los micrófonos están abiertos por si desean hacer alguna apreciación. Ah, bueno, Arthur tiene la manito levantada, entonces, señor Arthur, bienvenido, nos escuchamos.
Sí, Darío, estaba hablando sobre el concepto, o estaba escuchando el concepto de la práctica, ya el repetir, eh, lo cual, o sea, todas esas cosas tienen que ver con lo que hablaste al comienzo de el destino específicamente, porque si no tienes destino, o sea, estás practicando sin disciplina, es solamente un acto repetitivo. Así que es importante para empezar, yo veo, ¿sabes? Y mi experiencia aquí pues, es en Perú, que he llegado, pues, es el concepto del destino. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Dónde vas? Ese punto es bien importante, doctor Art. Doctor Art es un experto en biología celular y es un médico y está desde Perú acompañándonos. Esto del aprendizaje tiene que ver, doctor Art, mucho con un tema nuevo en las neurociencias que se llama neuroplasticidad. Todos esos nuevos patrones neuronales que hacen conexiones y sinapsis nuevas a través de modificaciones en el axón de una neurona y las dendritas, que son esos pelitos que hacen que dos neuronas estén conectándose y generando nueva fuente de información, son las que generan neuroplasticidad. Y se han venido descubriendo a través de la medicina, de escáneres, de distintos tipos de tomografías cerebrales, cómo comienza a haber recuperación e incluso nacimiento de neuronas nuevas en el hipotálamo, por ejemplo, que es sitio clave para procesos de memoria y que en este momento se están utilizando a nivel médico para hacer tratamientos en enfermedades como Alzheimer, Parkinson e incluso depresión. Entonces, todo este aspecto y todos estos elementos son claves y tienen que ver y estar muy vinculados con esto que llamamos aprendizaje. Pero con respecto a lo del destino que hablabas, clave, se me ocurre en este instante eh, esa escena de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el conejo y le dice al conejo, ¿qué camino tomo? Y el conejo le dice, o el gato le dice, ¿y para dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé a dónde quiero ir. Y el animal le dice, pues cualquier camino te sirve, el que quieras. Entonces, cuando uno no sabe para dónde ir, cualquier viento es bueno. Cuando uno sabe para dónde ir, uno escoge para orientar las velas de su barco y poder llegar al destino deseado. Ese punto del destino es fundamental, porque es el que nos da el norte. Y hay mucha gente que anda sin velas, sin ritmo, sin velocidad, dejando que otros muevan sus velas. A eso me refería yo al principio. Claro, para añadir a todo eso, pues, tiene que ver bastante específicamente nosotros donde nos encontramos, donde venimos, tú sabes, eh, la neuroplasticidad tiene que ver hoy día bastante con los alimentos, porque así nosotros, si bien nos recordamos la primera década de este siglo, se hablaba bastante sobre el concepto de que Jesús viene, la segunda venida de Cristo, y todas esas cosas, y ven, nada ocurrió. ¿Ya? Y no ocurrió por el hecho de que eso no es lo que iba a ocurrir, ocurrió lo que en inglés se llama, ocurrió un glitch, un cortocircuito, se puede decir, en el cosmos, en las cuales abrió nuestra corteza frontal y nos abrió al tomar conciencia o vivir en concientización, los cuales nuestros abuelos, nuestros antepasados no han tenido esa habilidad porque su cerebro no había evolucionado, no había desarrollado al punto de poder tomar conciencia de las cosas y nosotros poder optar de esa autodisciplina, ya, para que nosotros, como está escrito ahí, de aprender por nosotros mismos, por cuenta propia, poder adaptarnos de nuevo, dependiendo a dónde es que vamos, nuestro destino. Fíjate, ahí introduces otro elemento que es fundamental. O sea, el bucle al que se refería Einstein de estar pensando y haciendo las mismas acciones te conducen a resultados similares. Aquí estás introduciendo que incluso el alimento, y tú eres experto en ese tema, la nutrición hace que nuestro pensamiento, nuestro software mental, se vea afectado
por exceso de cereales, que tú los ves como inadecuados, por exceso de granos, en donde has detectado también a través de tus investigaciones que hay procesos que afectan desafortunadamente las células en el cerebro, y también cómo los virus o las bacterias desde la microbiota, de qué forma se ven afectadas por proteínas o alimentos que son malos y que alimentan precisamente las bacterias malas. Y cómo desde la disbiosis generada en la microbiota generas tú alteraciones mentales. Cómo el intestino afecta la parte de arriba. Y muchas enfermedades mentales, incluyendo Parkinson y Alzheimer, tienen origen en la microbiota, es decir, en la parte del intestino, en desequilibrios generados ahí. O sea que todo esto hace que el modelo de aprendizaje se vea todavía más robustecido y entendamos mucho más la complejidad de la que estamos, a la que estamos llegando, ¿no? Claro, y esa es una evolución en todos estos conceptos, ¿ve? Para así apuntar más sobre esto, porque la teoría cuántica, con este hombre Planck, ¿ya? En la cual Max Planck. sí, en la cual se abrió toda nuestra concientización, se puede decir, y ahora podemos entender, tú sabes, desde la ciencia específicamente, para poder lograr crear en nosotros mismos la experiencia que nosotros tenemos en mente, o perdón, el destino que nosotros tenemos en mente, ¿ya? Y tomar pasos a pasos, y así poder nosotros adaptarnos, ¿ya? Y poder, tú sabes, caminar pasito a pasito, ya con toda la experiencia de nuestros antepasados, ya nuestros padres, nuestros abuelos, donde ellos han estado. Ve, yo, como sabes, he nacido aquí, pero me he criado más de 50 años en el extranjero, en diferentes países, y he visto realmente, veo cómo el mundo de parla hispana, de latinoamericanos, cómo lo que se le ha hecho específicamente. ¿Ya? Y más ahora, estaba viendo unos trabajos hoy día de unos doctores que básicamente es poder volver de nuevo a abrir toda nuestra habilidad mental, emocional, ¿ya? Para que así nosotros podamos alcanzar lo que tú estás presentando. Poder, con la práctica, tú sabes, el concepto de repetición, la autodisciplina, ¿ya? Y entender que podemos abrir nuestras mentes y alcanzar lo que deseamos, porque no hay un, ¿cómo se pudiera decir? No hay nada imposible. Todo es posible, solo si fijamos nuestra atención. ¿Ve? Por eso en inglés se dice, donde la atención va, toda tu energía va a ir a crear eso. ¿Ve? Y tenemos que apuntar a una cosa, nada más que a esa una cosa. Tiene que tener con hábitos y estilos de vida. Ven estos países, especialmente aquí donde vivo, ¿ve? A veces voy a la sierra, los hombres tienen 2, 3, 4 mujeres, hijos por aquí, por allá, ¿ve? Porque no han fijado atención en una cosa. Están desesperados en alcanzar, a querer alcanzar algo que está dentro de ellos mismos. Y es lo que tenemos que hacer hoy día para poder alcanzar. Es lo que yo veo. Esa es mi Claro. experiencia. Por eso es tan importante trabajar dentro de uno, porque ese es lo que dice Joseph Campbell, el viaje del héroe, ¿sí ves? La conquista de uno mismo primero, porque estamos demasiado distraídos en el afuera, a través de las redes sociales, a través de lo que nos dice X, nuestro amigo, nuestra mamá, nuestro papá, y es reproduciendo los mismos programas que tuvieron ellos desde su infancia. Entonces, ¿de qué manera podemos, al revés, nosotros influir en ellos, inspirarlos para que produzcan los cambios y todos entremos en el camino evolutivo y no involutivo? Porque hay mucha gente que anda de para atrás, como si estuvieran yendo en reversa. Y aquí la invitación es, a partir de lo nuevo, a partir de la innovación, que es una palabra que nos suena muy sofisticada, pero es parte de algo que hay que volver cotidiano, normal, vamos nosotros a propulsarnos, a motivarnos y a entrar en una plataforma
de mayor crecimiento. Y eso para cerrar, en los exosomas, ¿ve? El concepto de exosomas y cómo el ambiente dirige todo, ¿ve? Pero el exosoma nos abre a nosotros, como estabas hablando hace un ratito, de las vellosidades, ¿ve? Son nuestras vellosidades, son nuestros receptores, y las exosomas nos llevan a nosotros a entender el mundo en el cual nosotros existimos y poder cambiar de dentro de uno. Por eso que hay que entender, ¿ve? Lo exterior es un reflejo de lo interior, de todo yo. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, para atrás, para atrás, para atrás. Y tengo a mi vecino, y tengo al otro vecino, y todos son yo. Y yo tengo el control de todo y de todos. Todos y soy Claro. consciente de eso. Es muy importante eso de las membranas, como hablaba de las dendritas, o lo que a partir de todos los estudios que hizo Bruce Lipton en la parte celular, nos dice que la membrana de la célula es la fuente de aprendizaje con ese entorno donde estamos nosotros interactuando. Y eso mismo pasa en el ser humano y su relacionamiento con el afuera, con el medio que lo rodea, ¿sí? No nos olvidemos que toda esta grabación va a estar dentro de poco en nuestro sitio we2coach.com para que lo tengamos ahí y que nos permita entender un poco más y pues tener la posibilidad de ampliar estos conocimientos. Recordemos, no únicamente aprender es presenciar esto, sino de qué forma lo podemos aplicar y a partir de lo que aplicamos, crear cosas nuevas con esta nueva información, porque esa es de alguna manera el objetivo que tenemos nosotros en We2Coach, ¿ok? ¿Qué opinas, Lady? No, nada, pues estaba ya escribiendo aquí en el chat que agradecemos a todos la participación porque ya nos quedan muy pocos minutos, que como lo has mencionado, vamos a poder ver este video en nuestra página. Acabo de escribir también el link para que puedan acceder a ella y a toda la información de interés que vamos a estar compartiendo poco a poco. Definitivamente el tema de hace 15 días y este ha sido un tema de interés. Y pues esperamos que dentro de 15 días nos puedan volver a acompañar, que puedan extender esta invitación a otras personas para poder entre todos seguir construyendo conocimientos basados desde nuestra experiencia, desde ese conocimiento previo que tenemos y que, como nos decía Darío, nos demos a la tarea también de desaprender para volver a aprender. Definitivamente somos seres humanos complejos en ocasiones, vistos de pronto también desde esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Y es querer estar en ello, en una órbita de querer aprender, de querer crecer. Es pues como la percepción que tengo. Muchísimas gracias, Darío.